no logró salirse con la suya. La señora, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la señora Norma Piña, por más que intentó hacer hasta cosas ilegales para quedarse con sus beneficios, para que la reforma ya constitucional de la reforma al Poder Judicial se fuera hacia atrás. Se quedó con las ganas, no lo logró y vamos a platicar acerca del recuento de los daños aquí en La Garnacha Política. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Juliana Rosete, no olvides suscribirte aquí abajito, dejarle un me gusta de este lado y bueno, pues así como lo escuchas, y es que, a ver, vivimos una semana, híjole, pues yo creo que de las más fuertes después de que, pues es que sabemos cómo querían echarla hacia atrás, ¿no? Cómo su desesperación para seguir teniendo sus beneficios, pues yo creo que lo cegaron hasta inclusive demostrarle a la gente por qué nosotros queríamos esta reforma al Poder Judicial. Recordemos que hace unos días, pues, la Suprema Corte de Justicia, pues, dialogó y tuvo este debate acerca de si era inconstitucional o no esta reforma al Poder Judicial. Se esperaba pues que 8 ministros le hicieran pues o se hicieran el favor, pero de pronto uno dice no voy, no me parece prudente. Se han dicho muchas cosas con respecto al señor Alberto Pérez Dayán. Obviamente la oposición, los prianistas se le han dejado ir a la yugular al señor. Nosotros nos sentimos agradecidos, pero no olvidamos ciertos detalles de este ministro, ¿verdad? O sea, gracias, ¿no? Como con los yunes, gracias, pero pues hazte para allá, ¿no? Entonces, bueno, híjole, hubo este voto en contra del ministro Pérez Dayán. La ministra Norma Piña, pues obviamente yo creo que le dio un microinfarto en ese instante y dijo, ¿cómo carajos le hago para volverle inconstitucional, ¿no? Y se le ocurrió la brillante idea de hacer esta maniobra ilegal para invalidar la reforma judicial con solo 6 votos, en lugar de los 8 que constitucionalmente se requieren. Todos les dijeron, o sea, sean un poquito coherentes, ¿no? O sea, sabemos que hay 11 ministros, el mínimo que se pide cuando hay 11 ministros son 8, y de repente dijo, ¡ay! Mira, aquí dice que se puede con 6 y todos así de, sí, mija, pero cuando son 9 y tú todavía no son 9, son 11, entonces bájale, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente Norma Piña en ese momento, pues así como que dijo, ¿qué? O sea, me saco un as bajo la manga porque no hallo cómo salvarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues dijo, ¿qué les parece si realizamos una votación para decidir que sean 6 votos en vez de 8 los que se necesitan para declarar pues la inconstitucionalidad de esta reforma judicial, ¿no? Y bueno, según Piña, te digo, la nueva constitución que aplica solo cuando les conviene, solo requerían de 6 votos para invalidar las leyes, pues la reforma no incluyó ningún transitorio para mantener el candado de 8 votos. Entonces, bueno, pues ahí los ministros Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijeron, sí, nosotros te ayudamos, tú no te angusties, ¿no? Ahí la ministra Lenia Batres dijo, ¿qué? O sea, bueno, se queda así de, wow, o sea, a lo que son capaces, ¿no? Y entonces Norma Piña pues mandó en ese momento pues ya, o sea, si tú has visto el video, si tú has visto los cortos, si viste ahí, o sea, cómo se le cortaba ya la voz, ya no sabía ni, o sea, ya ella estaba viendo el fin de su carrera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya mandó ahí a sesión y luego regresan y dicen, pues, ¿qué onda? ¿Si se va a hacer la carnita asada o no se va a hacer la carnita asada? Entonces,
ahí pues obviamente ya no alcanzaron los votos a favor y les dijeron, no, a ver, o sea, muchos de los que habían votado en contra de la reforma al Poder Judicial le dijeron, pues no, es que, no, discúlpanos, pero no hay manera de que solo sean 6, ¿no? O sea, lo sentimos mucho, pero no, ¿no? Y entonces la Suprema Corte resolvió con 7 votos a favor y 4 en contra que tiene la facultad de revisar una reforma constitucional y no solo eso, también rompió pues con 30 años de precedentes durante los cuales pues había sostenido repetidamente que las reformas a la Constitución no podían ser cuestionadas por una acción de inconstitucionalidad. O sea, por más que ellos, o sea, pon tú, que los 11 hayan votado, o sea, en un mundo alterno, hayan votado a favor de que era inconstitucional. O sea, aún ahí, o sea, estaban haciendo cosas que no estaban dentro de su jurisdicción, porque ahí está claro y conciso, tan fácil y tan sencillo. O sea, las reformas a la Constitución no podían ser cuestionadas. Pero bueno. Entonces Norma Piña, pues quiso, digamos, aplicar, pues ahí chanchullo, ¿no? Decía la presidenta, pues una pirueta inconstitucional porque no había forma, ¿no? Y dice, la verdad también agradezco pues a los ministros Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo porque se negaron a este procedimiento a pesar de que no son afines a este gobierno, o sea, fueron más inteligentes y fueron más coherentes y dijeron, a ver, no, aquí esto pues no es de esta manera, ¿no? O sea, ahí dice claramente, si son 11 ministros, 8 es la mayoría calificada, si son 9 ministros, 6 son la mayoría calificada, son 11 ministros, lo sentimos mucho, no son 8, pero como dicen, a contentillo, a como ellos quieren, ahora sí, no, sí, con 6 ya lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, pues la presidenta decía, una pirueta inconstitucional es la que quiso aplicar la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para aceptar este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, con 6 votos a favor, obedeciendo la nueva reforma constitucional que al mismo tiempo era para invalidarla, ¿no? Ahí decía la presidenta, es hasta ilógico, ¿no? Ahora, ahí el que dio la estocada final, a final de cuentas, pues fue el ministro Alberto Pérez Dayán, ¿no? Y por ahí mucho se ha rumorado acerca de, es que a lo mejor lo estuvieron investigando y le dijeron y no sé qué tanto, ¿no? Pero sí, si algo ha dejado claro la señora Norma Piña es que sí le sorprendió la decisión del ministro. Dice, yo no puedo decir si alguien se acercó y le dijo, oye, tienes que votar o tienes que hacer esto, pero dice, a mí sí, sinceramente, pues sí me sorprendió, ¿no? También reveló que el ministro le había hablado de su postura sobre los proyectos contra la reforma judicial y que sí, le decía, pues es que he tenido mis dudas, ¿no? La ministra presidenta Norma Piña reveló que un día antes de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en donde se analizó el proyecto contra la reforma judicial, el ministro Alberto Pérez Dayán le anticipó que tenía dudas. Dice, un día antes me dijo que tenía dudas, pero no lo afirmó, no me dijo yo voy a ir así, no, por eso me sorprendió. Esto lo revelaba en esta entrevista con Carmen Aristegui, la señora Norma Piña. La presidenta de la Corte reaccionó así al voto del ministro Pérez Dayán, quien votó en contra de la validez del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, al considerar que el máximo tribunal pues no tenía competencia en ir en contra de una reforma a la Constitución. Así que bueno, pues obviamente karma, justicia divina, no sé cómo ustedes quieran llamarlo, déjenmelo aquí en los comentarios, pero me parece que ya era justo y necesario que los bajaran, ¿sabes? Del ladrillito a estos personajes. Incluso Denise Merker también a través pues de esta mesa de debate que tienen pues con otros personajes, bueno, ella decía, a ver,
De entrada, la triquiñuela política en donde se revela un momento muy bajo de los ministros es cuando, siendo derrotados, deciden que en lugar de 8 votos se necesitan 6. O sea, eso dice, desviste a la presidenta de la corte que ha hecho y que hizo un trabajo terrible encabezando esa corte. Y es que creo que todos nos quedamos así, ¿no? O sea, como que, digo, más que los apoyan, ¿no? Pero todos así como de, no manches, o sea, mi pensamiento fue, ¿cuál es su grado de desesperación, de desnudarse moralmente frente a toda la gente, de decir, chin, nos está llevando la fregada, vamos a intentar hacer trampa, ¿no? O sea, y te lo digo de forma muy, ahora sí que muy embarradita. No me imagino qué pasaba por su cabeza. No me imagino qué pasaba por la cabeza de los ministros que, a pesar de que votaron a favor de la inconstitucionalidad, a la hora de que les dicen no, pues que sean 6 votos, ellos dijeron no. O sea, ya la estás regando, ya es tanta tu desesperación, no podemos quitarnos la careta tan cínicamente. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan que haya empezado cada uno de estos personajes? Pero pues sí, o sea, vimos, ¿no? La desesperación de ellos al... Es que de cada uno de ellos, ¿no? O sea, puchis, o sea, ya para que ellos hayan dicho, no, mi hija, no, Normita, no, no hay manera de ayudarte. O sea, ya hay que aceptar, perdimos, ¿no? Perdimos todos estos beneficios. Y es que recordemos, a ver, como cuando quieren, como cuando es para protegerse, como cuando es para cuidarse, ahí sí, ¿no? Aquí vemos cómo los ministros de la corte pues han ocultado esta percepción adicional a su sueldo y se les ha dicho, oigan, es que no pueden ganar más que el presidente, es que, a ver, vamos, o sea, necesitamos ser transparentes con el pueblo mexicano, vamos a, ¿no? Y ahí sí no hacen las cosas como deben de ser. Ahí sí la justicia les vale y ahí sí el pueblo mexicano, mira, se los pasan por el arco del triunfo. La presidenta de la Corte, Norma Piña, y los otros ministros y ministras de la Suprema Corte clasificaron como confidenciales una percepción adicional a su sueldo. El monto total de lo que ganan quincenalmente y las deducciones que se les aplican bajo el argumento de que son personas físicas identificadas o identificables, y entonces, bueno, pues esta decisión iría en contra de la Ley General de Transparencia, que establece como obligación revelar cuánto se les paga a todos los servidores públicos. Hasta ahora, bueno, pues sabemos lo que se puede documentar plenamente son los 5.6 millones de pesos que cada uno de ellos embolsa al año por sueldo, aguinaldo, pago por riesgo, 2 seguros y 2 primas. O sea, ellos se le han pasado, ay, no, sí, es que nosotros tenemos que acatar, es que nosotros, es que están haciendo, se están yendo en contra de, y no, y ellos velos. Por ahí, de hecho, la ministra Loretta Ortiz decía, ¿qué les parece si cambiamos la presidencia, ¿verdad?, de la Suprema Corte? Y además una auditoría para ver, ¿no? De entrada, para ver qué cara pone la piña, ¿no? Loretta Ortiz aseguró que el debate en el Pleno el pasado martes 5 de noviembre no se llevó de manera independiente, autónoma ni eficaz. Criticó a la presidenta Norma Piña de no ser objetiva con la manera en que dirigió la sesión. Calificó como desesperado el intento de aprobar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara con 6 votos en lugar de 8, como se había planteado desde un inicio. Entonces, bueno, pues la actitud de Norma Piña durante el receso de la sesión
repercusión fue hostil, de acuerdo con Loretta Ortiz, pues la acusó de cambiar criterios y ser incoherente cuando ella sí justificó su postura jurídica desde un punto académico. Decía ella, haría falta que tuviéramos una presidenta independiente, autónoma y no estuviera tan politizada. Aseguró y confirmó que en estos momentos sí está a favor de un cambio de presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que además dice, independientemente de quién ocupe la presidencia, luego de que se realice la elección del 2025, debe de haber una rendición de cuentas sobre los recursos que se utilizaron durante la administración de Piña. Es decir, se debe hacer, pues será una nueva cuenta, es necesario llevar a cabo una revisión para saber en dónde estamos, porque el erario no es dinero que le pertenezca a la Suprema Corte, es del pueblo de México. Chan, 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 chan. No quisiera estar. O sea, mal día para ser Norma Piña, de verdad. Bueno, llevan varios días, ¿no? De todos modos, ahí Norma Piña, pues ya saben, de victimiza y se pone en plan de, ay, es que nosotros luchamos de verdad. Norma Piña dedicó emotivo mensaje a los trabajadores del Poder Judicial. Pues se refería, ¿no?, a las personas trabajadoras del Poder Judicial durante una ceremonia de reconocimiento a funcionarios por años de servicio. Ahí pues decía que ellos eran víctimas de calumnias. Durante su participación en una ceremonia de reconocimiento a funcionarios del Poder Judicial, Piña Hernández destacó la entereza y el profesionalismo ejemplar de las personas a las que estuvo dedicando un homenaje. De igual manera, los catalogó como los servidores públicos más preparados. Su formación, experiencia y sobre todo su vocación de servicio son el reflejo de una institución que se ha manifestado firme en su propósito de garantizar que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Es en ustedes donde recae la enorme responsabilidad de continuar sirviendo en nuestro país. Esto era lo que decía Norma Piña a través de este mensaje. Pues es que, digo, a final de cuentas le hicieron el paro, ¿no? O sea, los que salieron a solearse, a sudar, a gritar, a volverse afónicos, fueron los trabajadores del Poder Judicial, porque mira, te aseguro que Norma Piña, ya, en su aire acondicionado, tranquila, su cafecito, y me dicen cómo me va. Sí, dile a Patricia Guaya que allá haga todo el argüende que tenga que hacer. O sea, porque obviamente, digo, sabemos, o sea, ellos se creen intocables, ¿no? Se creen que nadie los puede tocar, que no, que son unos dioses, que se sienten paridos por dioses, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso, no sé si ustedes sabían, pero hace unos días la señora Norma Piña, pues dijo, pues, ¿qué les parece si nos suben el sueldo? Bien, bien bella ella. Ay, no. La ministra presidenta Norma Piña buscaba un presupuesto de 5,922.9 millones de pesos para el 2025, pero el Pleno sí le dijo, no invente, amiga, o sea, váyase a volar. Las y los ministros del Pleno cuestionaron a Piña y su propuesta de un aumento nominal del 2.3% con respecto al 2024, por lo que la ministra se comprometió a reelaborar su plan presupuestal y presentarlo de nueva cuenta este martes. Ok, y bueno, pues es que los togados hicieron énfasis en que el proyecto de Norma Piña pues no contempla los ajustes de la reforma judicial como la supresión de fideicomisos y el ajuste de sueldos de integrantes del Pleno y altos funcionarios para que esté por debajo de las percepciones de la presidenta de la República. O sea, todavía agarra y dice, ay, ¿cómo que quiero más sueldo? Cínica, de verdad cínica. El presidente del Senado, Fernández Noroña, pues ya mostró ahí las cartas de renuncia que recibió de los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, ya nos había dicho que a veces le ponen así como que hay para la mesa directiva, otros para el presidente, otros sí para el licenciado Fernández Noroña, ¿no? Aquí lo vemos como muestra las cartas de renuncia que recibió de los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, sí, entre ellas la de la ministra presidenta, la señora Norma Piña. Tú sabrás que por ahí también hay un caso acerca de un personaje cercano a la ministra presidenta.
cosas graves, por cierto. Y bueno, pues le preguntaron a la presidenta que qué opinaba y bueno, pues esto fue lo que respondió. Que fue la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Ayer también conocimos esta noticia, pues también es una persona que colaboró con, por lo que entiendo de las notas, con García Luna, que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es una joven quien lo acusa de delitos sexuales. Ricardo N. Señor. Entonces, pues ahí está. Y acerca de su postura. Sí, a ver, la manera en que entraron aquella vez a la Cámara de Diputados, ¿se acuerdan? A la Cámara de Senadores, de manera violenta, rompiendo todo. Este video que tú mencionas, no tiene por qué haber violencia, esta manera de ofender a quien decide trabajar. Que yo sepa, el Consejo de la Judicatura no les ordenó dejar de trabajar, sino sencillamente dijo, pues les vamos a seguir pagando aunque estén en paro. Y ellos deciden, pues, quién trabaja y quién no. Ayer también vi en las redes, y creo que con algunos diputados de Morena, de jueces que están a favor de la reforma al Poder Judicial, porque no es monolítico. No es que todos y todas las trabajadoras del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra. Hay quien está a favor. Esto era lo que decía la presidenta con respecto al señor Ricardo Márquez Blas, te digo, muy cercano a la señora Norma Piña. Y también, bueno, pues la cuestión acerca de cómo hay jueces, ¿verdad? Ministros y magistrados, bueno, pues que ellos dicen, bueno, pues nosotros sí estamos a favor de la reforma al Poder Judicial, que ya es una reforma constitucional. ¿Cuál es tu opinión? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Ileana Rosete y esto fue La Garnacha Política. Adiós.